por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El mormonismo enseña que sus templos son necesarios, porque allí se hacen ordenanzas sagradas y convenios necesarios para morar con Dios. Principios del Evangelio, capítulo 40. La obra del templo y la historia familiar enseña que en los templos se efectúan ordenanzas sagradas y que allí se hacen convenios necesarios para volver a morar con Dios. La Biblia refuta ese argumento. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por ritos posteriores, no por nuevos templos, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Doctrina y Convenios enseña que debía edificarse una casa para revelar allí ordenanzas al pueblo, unciones, lavamientos, bautismos por los muertos, asambleas solemnes y lugares santísimos. Doctrina y Convenios dice en la sección 124, versículos 39 y 40: por tanto, de cierto os digo que se deben efectuar vuestras unciones, vuestros lavamientos y vuestros bautismos por los muertos, vuestras asambleas solemnes y vuestros memoriales por vuestros sacrificios mediante los hijos de Leví, y vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos. Y de cierto os digo que se edifique esta casa a mi nombre, para que pueda revelar mis ordenanzas en ella a mi pueblo. La Biblia refuta ese argumento. Cristo ofreció un solo sacrificio una vez para siempre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículos 10 al 14: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El mormonismo enseña que la exaltación requiere ordenanzas necesarias, convenios, guardar mandamientos y perseverar hasta el fin. Principios del Evangelio, capítulo 47. La exaltación enseña que para obtener la exaltación se debe
perseverar hasta el fin. La Biblia refuta ese argumento. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El acceso a Dios queda abierto en Cristo por su sangre, por su sacrificio, por su mediación perfecta. La Biblia dice en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La Biblia refuta todo mediador añadido. El acceso a Dios tiene un solo mediador, Jesucristo hombre. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El mormonismo enseña que la exaltación requiere ordenanzas necesarias, convenios, guardar mandamientos y perseverar hasta el fin. Principios del Evangelio, capítulo 47. La exaltación enseña que para obtener la exaltación se deben recibir las ordenanzas necesarias, hacer convenios, guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. La Biblia refuta ese argumento. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El acceso a Dios queda abierto en Cristo, por su sangre, por su sacrificio, por su mediación perfecta. La Biblia dice en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La Biblia refuta todo mediador añadido, el acceso a Dios tiene un solo mediador, Jesucristo